ambiente fatal acá, pero no hay cuerpos. Buen día familia, ya nos encontramos más que instalados en Uspallata. Más que buenos días, buenas tardes. Aproveché a descansar y empecé bastante tarde hoy el día porque la altura pegó bastante y es necesario dormir mucho. Ayer tuve una exigencia física muy importante, así que me dormí todo. Y ahora me encuentro yendo hacia el cerro Tunduqueral, un cerro muy famoso acá en Uspallata por la energía que tiene, por las vistas y toda la historia que lo rodea. Así que vamos a estar conociéndolo. La entrada es gratuita, al menos ahora en temporada baja lo es, y también tiene su propio guía, es gratuito. Así que es una muy buena opción para venir. Si no me equivoco, está abierto de las 10 más o menos hasta las 5 de la tarde, horario invierno, ¿no? En verano seguramente debe estar más abierto. El paisaje es una locura, montañas y montañas, y está bastante cerca de Uspallata, está más o menos a 15 minutos, 7 kilómetros y algo, yendo por la ruta provincial 52. Es todo así ripio, pero está lindo el ripio. Tiene muy poco serruchito, se puede ir bastante rápido. Me comentaron que lo suelen utilizar mucho este cerro para hacer encuentros de personas así que temas con la energía. Mucha gente también viene acá a querer ver ovnis y demás. Yo hasta ahora no vi nada, pero se suelen venir para ver eso también. Es como si me dijeras un Uritorco, pero mendocino. Algo que me contaban también, como varios lugares de montaña, es que este lugar o te acepta o te rechaza. A mí, en mi experiencia en personal, casi que no me deja entrar porque la moto no quería arrancar, yendo de Potrerillos hacia acá por una caída que tuve, pero al final sí. Al final me recibió más que bien. Los chicos con los que me estoy quedando, Marce y Juan, son unos genios, así que nada, disfrutando de este paraíso, de este pueblo andino, porque tiene unos 15.000 habitantes más o menos. Es muy chiquito, pero lo bueno que tiene es que, aparte de los paisajes increíbles, es que es muy tranquilo. No hay seguridad, puedes dejar la moto estacionada sin problemas. Eso está genial. La gente es muy cálida también, te reciben siempre ahí con una sonrisa. Eso me está gustando mucho de estos lugares. Justito me dejaron pasar porque ya queda muy poco para que lo cierren. Lo cierran a las 5 y ya son las 4:15 más o menos. Pero por suerte el sendero es tranquilo, son unos 500 metros, así lo voy a hacer rápido. Tunduqueral lleva este nombre por los tunduques, que es un roedor de la zona chiquitito que hace tunduqueras debajo de la tierra, que son como túneles, y bueno, vive ahí, hace como todas sus cuevas y sus túneles debajo de la tierra. Tiene que ser un terreno arenoso y blando, como este de la zona, y por eso, al haber tantos tunduques acá, el cerro se llama Tunduqueral. Esta zona también es reconocida por los petroglifos, que son grabados en la roca que se hicieron en la época de los incas. Aproximadamente en el siglo XV, los incas eran frecuentes de estas zonas y grabaron en la roca justamente sus huellas. Se dice que el imperio inca tenía miles de kilómetros de ruta, y uno de los puntos de su ruta era justamente el Cerro Aconcagua, en donde descansaban, cargaban suministros y seguían su ruta hacia Cusco. Estamos dando una vuelta por las calles de Uspallata. Acá nos encontramos con el hospital, después tenemos la playita del pueblo, que me encanta, hermosa plaza, enorme. Hoy es un día ventoso, como verán, están todas las hojas por todos lados del otoño. Nos estamos yendo ya justito del temporal, me parece, Se ve ahí en la cordillera las nubes. Acá tenemos la capillita del pueblo también, la IPF acá, turismo. Y ahora nos vamos a ir para el Cerro de los 7 Colores. Sí, gente, acá también hay un Cerro de los 7 Colores.
Se nos está viniendo la tormenta desde allá al fondo, gente, plena cordillera de los Andes. Se pueden ver todas las nubes. Y acá estamos en el Cerro de los 7 Colores. Miren ese color verde de ahí, una locura. Tremendo. Y después podemos encontrar por allá rojos, amarillos, naranjas, blancos. Estamos justamente debajo de una de las tierras con más cuarzo prácticamente del mundo. Donde veamos en la piedra van a ver cuarzo. Por ejemplo acá en esta roca. Acá esto es cuarzo. Esto también. Todo está lleno de cuarzo blanco. Este cerro que estamos viendo acá enfrente con colores verdes, tiene violetas, naranjas, amarillos, rojos, es todo el 7 Colores. Van a ver que tiene formaciones bastante redondeadas, tiene como cuevitas en la roca. Todo eso es debido a la erosión del viento. Acá sopla mucho viento y también el viento sonda en algunas épocas del año, y del agua, porque estos terrenos antes estaban debajo del agua. Se puede ver en las rocas esa huella que esto justamente estaba antes debajo del mar, y obviamente por la teoría de placas se originó la cordillera de los Andes, entonces se elevaron las tierras y lo que antes estaba debajo del agua hoy en día lo podemos ver acá como el Cerro de los 7 Colores. Disculpen los pelos, pasa que acá con el viento sonda, no sé si es viento sonda esto, pero estamos teniendo una tormenta que se viene y se está volando todo. Por suerte ahora aflojó un poquito, por eso me puse a grabar un poco, y hoy me vine acá con el guía, el gran guía que me trajo hasta acá, que también me estuvo recibiendo unos días, Juan. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien, Juancito? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Más que tranquilo. Qué grande, qué grande. ¿Hace cuánto que estás acá en Uspallata? Y 8 años, 8 o 9 años. Fue a 8 años. ¿Y qué se te dio por venirte acá? Y se paga calidad de vida. Es increíble, es un lugar a donde tanto el factor climático, si bien el lugar es frío, el frío es seco, tiene unas virtudes y particularidades que no se pueden explicar, hay que vivirlas. Es así de simple. Pero sobre todo es un lugar fuera del tiempo. Es como que uno debe reencontrarse consigo mismo como para poder vivir acá. Tenés que saber qué es lo que realmente te gusta y no tiene que ver con la plata. ¿Se entiende? O sea, no, el vos simple, o sea, sin ninguna careta, nada de eso, lo que van impulsando el lugar porque tiene un... Estamos sobre el lecho, uno de los lechos más grandes del mundo. Estamos a 6 kilómetros del Cerro Tunducral, un vórtice de energía entre precordillera y cordillera y alta cordillera de los Andes. O sea, al pie de la Concagua, el Apu Mayor, tiene un montón de cuestiones. O sea, es muy difícil poder cambiar este territorio por otro. Sí, se extrañan otras tierras donde escupís una semilla y sale una planta, pero la satisfacción de ver nacer una planta en un clima así también es muy satisfactorio. Bueno, estas cosas, gente, como hizo Ángel ahí, por favor no lo hagan, ¿sí? No estropeen la naturaleza acá tan linda y perfecta que es, con su firma y su fecha, por favor. Yo sé que la mayoría acá es como yo y no lo haría, pero igual, está bueno mencionarlo. Ya estamos bajando del 7 Colores y nos fuimos encontrando como si fueran pirquitas. Nosotros le llamamos pircas allá en Neuquén, que son señales de piedras, montoncito de piedra, para encontrar el camino. Pero acá me contaba Juan que le llaman diferente. ¿Cómo le llaman acá? Apacheta. Apacheta. ¿Y qué es lo que significa acá? La apacheta es, como para graficarlo, es como un hito japonés. Se hace con piedra laja, con la forma que quieras, vas apilando las piedras y es una especie de bendición hacia la pacha, como un permiso para poder deambular por la pacha. El sentido es mucho más profundo, ¿sí? Te doy un general. Un general. Llegamos a la moto y hubo un accidente fatal acá, pero no hay cuerpos. Lo que ocurre
cuando no estás en lugares con viento, gente. Dejen las camperas bien atadas si se van. Acá detrás de una roca, para cubrirme un poco del viento, me voy despidiendo, gente. Detrás de el cerro de 7 colores, un lugar que está lleno de cuarzo y también lleno de jarilla, que es una planta bien seca que ahora está acá en la zona y que se utiliza mucho en la gastronomía, también es muy cultural, suelen hacer asados ahumados con jarilla. Yo la verdad, al ser vegetariano no lo pude probar, pero si llegan a venir, pruébenlo, es algo bien cultural de la zona, cocinar con jarilla, y también es muy consumida por los tunduques en el Tunduqueral. Así que bueno, con estas vistas y este increíble lugar lleno de minerales, me despido. Espero que les haya gustado. Ya saben, me ayudan un montón si lo comparten, si le dejan un like y si se suscriben, si no forman parte de la familia. Los invito a formar parte, al botoncito negro. Gracias, como siempre, por estar ahí detrás de la pantalla apoyando y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.